los Estados Unidos tendrán que enfrentar muy pronto al enemigo más mortal que jamás hayan enfrentado. Este enemigo no solo se trata del ejército militar enemigo que usualmente ha tenido que enfrentar, sino de uno que posee la organización y la capacidad de llevar a cabo operaciones de espionaje masivos y clandestinos dentro de los Estados Unidos. Utiliza una fachada que es virtualmente perfecta para esconder sus operaciones. Dicho sea de paso, ahora mismo, este enemigo está trabajando secretamente para minar los principios que han hecho de esta nación, la nación más grande del mundo. Este enemigo se ha infiltrado en los niveles y en los departamentos más altos del gobierno de los Estados Unidos y representa un peligro extremo para América. Veamos un poco de historia para poder comprender los métodos que este enemigo ha utilizado en el pasado y cómo está trabajando secretamente hoy en día. Europa estaba finalmente descansando. Las guerras napoleónicas habían terminado, habiendo durado más de 20 años. Napoleón con su inteligencia y creatividad había rociado a Europa con la sangre de sus hijos más nobles. Después de un largo tiempo, por fin había paz. Después de la guerra los soberanos europeos se reunieron en un concilio general en Viena. El congreso se llevó a cabo durante un año, terminando el mismo en el 1815. El Congreso de Viena era una conspiración secreta contra los gobiernos populares a quienes los altos partidos anunciaron al final del Congreso que ellos habían formado una alianza santa. Esto era solo un manto debajo del cual se escondieron para engañar a la gente. El Congreso de Verona tuvo como propósito principal la ratificación del artículo 6 del Congreso de Viena, que en resumen era una promesa para prevenir o destruir a los gobiernos populares donde quiera que se encontraran y restablecer la monarquía en aquellos lugares donde la misma se hubiese echado a un lado. Los altos partidos eran Rusia, Prusia, Alemania, Austria, el Papa Pío VII, rey del Estado papal. Todos ellos se unieron para crear el Tratado Secreto. De acuerdo a McCarthy, el Congreso de Viena formó la Santa Alianza, cuya meta principal era la destrucción de todos los gobiernos populares. Los gobiernos populares son aquellos en los cuales el gobierno les permite a los ciudadanos disfrutar ciertos derechos inalienables. ¿Puede usted pensar en algún gobierno que en el año 1815 le otorgara a sus ciudadanos derechos inalienables? El senador Robert L. Owen puso en el récord congresional el siguiente enunciado, el cual muestra claramente que el primer blanco de la Santa Alianza eran los Estados Unidos. La Santa Alianza, habiendo destruido el gobierno popular de España y en Italia, había diseñado muy bien su plan para destruir el gobierno popular de las colonias americanas, que había comenzado a revolucionar a Portugal y a Suramérica bajo el exitoso ejemplo y la influencia de los Estados Unidos. Fue debido a esta conspiración en contra de las repúblicas americanas de parte de las monarquías europeas que el gran hombre de Estado, Canning, llamó la atención del gobierno acerca de lo que estaba sucediendo. El senador Owen comprendió, de acuerdo a lo que se dijo en el Congreso de Viena, que las monarquías unidas de Europa buscarían la manera de destruir la República de América y los derechos que con derramamiento de sangre la nación había obtenido. El senador Owen no era el único que sabía acerca de esta conspiración en contra de la libertad de América y de su constitución. En el 1894, R. W. Thompson, el secretario de la Marina americana, escribió lo siguiente: los soberanos de la Santa Alianza han amasado un gran ejército y pronto entrarán en un juramento mediante el cual se dedicarán a evitar cualquier levantamiento que ocurra por parte de la gente que favorezca un gobierno libre, y el Papa Pío VII designará a los jesuitas para estos fines. Los mismos apoyados por el poder papal trabajarán hacia ese fin. Él sabía cuán fielmente ellos cumplirían su misión, por lo que les aconsejó, en su decreto de restauración, observar estrictamente sus consejos y recomendaciones, ya que Loyola había hecho de la absolución la base de la sociedad. Thompson señaló exactamente quiénes serían los agentes a quienes los monarcas europeos usarían para destruir la República de América, aquellos cuyos nombres son los jesuitas de Roma. Desde el 1815 ha habido un ataque continuo contra América de parte de los jesuitas, que han tratado de destruir los derechos constitucionales de esta gran nación. El famoso inventor de la clave Morse, Samuel B. Morse, también escribió acerca de este complot siniestro en contra de los Estados Unidos. El autor se toma la encomienda de señalar que existe una conspiración en plena acción en contra de las libertades de la República, bajo la dirección del príncipe Willy de Austria, el cual, reconociendo su incapacidad de poder vencer a esta nación grande y libre por medio de la fuerza y de las armas, intenta lograr sus propósitos por medio de un ejército de jesuitas. El arreglo que se lleva a cabo para lograrlo sorprendería que abra el libro con la misma incredulidad que nosotros lo hicimos. La cantidad de libros que describen detalladamente los planes siniestros del Congreso de Viena y de los jesuitas en contra de la República Americana son numerosos. Que esta conspiración ha venido ocurriendo desde el 1815 es un hecho histórico.
Mostraremos que esa conspiración está en todo su apogeo hoy día y es por eso que América enfrenta tantos problemas y se encuentra a punto de perder sus libertades. La mayoría de las personas conocen muy poco de los jesuitas del Papa. La razón principal es porque ellos constituyen una sociedad sumamente secreta. Para poder entender lo que es la orden de los jesuitas, consideremos la siguiente cita. A través de la historia del cristianismo, el protestantismo ha sido amenazado por grandes enemigos. Los primeros triunfos de la Reforma pasaron y Roma reunió nuevas fuerzas esperando completar su plan de destrucción. En ese momento se creó la Orden de los Jesuitas, la más cruel, inescrupulosa y poderosa de todas las campeonas del papado. Completamente desarraigada de los lazos terrenales, de los afectos humanos, muerta al clamor del afecto natural y con una razón y una conciencia silenciada, no conocían reglas, ni apegos a nadie ni a nada sino a la orden a la que pertenecen y no conocen otra labor que la de extender el poder de la misma. El Evangelio de Cristo ha capacitado a los creyentes para soportar sufrimiento, sin desmayar a pesar del frío, el hambre, el trabajo y la pobreza, para levantar la bandera de la verdad al frente de los calabozos, de la vara y del maltrato. Para combatir esas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus seguidores con un fanatismo que les permitía enfrentar los peligros y para oponerse al poder de la verdad hacer uso de las armas del engaño y la mentira. No había crimen demasiado grande que ellos no pudieran cometer, ningún engaño que ellos no pudieran practicar, ni encubrimiento que fuese demasiado difícil para que ellos no lo pudieran asumir. Supuestamente comprometidos a vivir en humildad y pobreza perpetua, su meta era asegurarse de tener riquezas y poder, para dedicar las mismas a la destrucción y eliminación del protestantismo y para el restablecimiento de la supremacía papal. Al aparecer como miembros de su orden, utilizaban un manto de santidad, visitando las prisiones y los hospitales y ministrándoles a los enfermos y a los pobres, profesando haber renunciado al mundo y llevando el santo nombre de Jesús, quien iba supuestamente igual que ellos haciendo el bien. Pero debajo de su manto de santidad se escondían los propósitos más criminales y mortales. Era un principio fundamental de la orden el lema del fin justifica los medios. Por ese código, el mentir, robar, cometer perjurio y asesinar eran no únicamente loables sino también perdonables cuando servían los intereses de la Iglesia. Bajo diversos disfraces los jesuitas lograban infiltrarse en oficinas de Estado, llegando a los consejeros de los reyes y creando la política de las naciones. Se convirtieron en sirvientes al servicio de sus amos. Establecieron colegios para los hijos de los príncipes y los nobles y escuelas para la gente común. Y los hijos de los protestantes tenían que observar los ritos papales. Se exhibió toda la pompa romana para confundir las mentes y cautivar la imaginación, de modo que la libertad que habían cultivado con sangre los padres fue traicionada por los hijos. Los jesuitas se dispersaron por toda Europa, y a donde quiera que iban, seguían su plan de avivar la figura del Papa. Los jesuitas funcionan como la policía secreta del Papa. Ellos trabajan con la mayor confidencialidad y mantienen sus operaciones en la mayor secretividad. No le dejan saber a nadie que son jesuitas. En su apariencia externa, son como cualquier persona común y corriente. Citaremos. Ellos son jesuitas. Esta sociedad de hombres, después de haber ejercido su tiranía por más de 200 años, a la larga se convirtieron en algo tan formidable para el mundo, amenazando subvertir todo el orden social, de modo que aun el Papa, cuyos fieles devotos son los jesuitas y tienen que serlo por el voto que hacen, se vio prácticamente obligado a disolver la orden. El Papa Clemente suprimió la orden de los jesuitas en el 1773. No llegaron a estar suprimidos por más de 50 años sin que el despotismo del papado requiriera de sus funciones para crear resistencia ante la luz de la libertad democrática, y simultáneamente el Papa Pío VII formó la Santa Alianza y en el 1815 revivió la orden de los jesuitas en todo su poder. ¿Y necesitan los americanos saber quiénes son los jesuitas? Ellos son una sociedad secreta, un tipo de orden masónica con características añadidas de un odio repugnante y 1000 veces más peligroso. Ellos no son únicamente sacerdotes o de un credo religioso particular, son comerciantes, abogadores, editoras y hombres de cualquier profesión que no poseen ninguna insignia exterior por la cual puedan ser identificados. Se encuentran prácticamente en todas las sociedades. Pueden asumir cualquier representación, tanto la de ángeles de luz como las de ministros de las tinieblas, para lograr su propósito final, y todos ellos son personas educadas, preparadas y habiendo jurado comenzar en cualquier momento y en cualquier dirección y para llevar a cabo cualquier servicio comandados por el general de su orden. No están atados a sus familias, a sus comunidades o a su país por los lazos que atan a cualquier hombre común. Están comprados de por vida a la causa del pontífice romano. Ignacio de Loyola fundó la orden de los jesuitas en el 1540.
Su posición en la Iglesia Católica Romana fue solidificada por el Concilio de Trent, que se llevó a cabo desde el 1546 al 1563. El Concilio de Trent se realizó con una gran meta en mente: buscar la forma de detener la Reforma protestante. La Reforma comenzó en el 1517 cuando Martín Lutero, el valiente monje alemán, clavó 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg. Estas tesis retaban, entre otras cosas, la doctrina de las indulgencias que Roma les había enseñado a la gente, por la cual se enseñaba que un hombre podía salvarse a sí mismo y a sus seres queridos si depositaba suficientes monedas en la ofrenda que daba la Iglesia Católica. Las enseñanzas de Lutero de que la Biblia es el único estándar para toda la doctrina y todas las prácticas, y de que una persona es justificada ante Dios por la fe en Cristo Jesús, únicamente causó conmoción en los corazones de miles a través de toda Europa y provocó asombro en las inmediaciones del Vaticano. Por tanto, el Concilio de Trent fue acordado para tratar de detener la Reforma, por lo que se le conoce como la Contrarreforma. Los jesuitas serían las principales herramientas de Roma para deshacer y destruir cada traza de protestantismo donde quiera que fuese hallada. Los documentos más grandes de América, la Declaración de Independencia y la Constitución, están llenos de declaraciones protestantes que resultan ser absolutamente intolerables para los jesuitas de Roma. Le resulta curioso el hecho de que el Vaticano condena los documentos bajo los cuales se funda la nación de los Estados Unidos. El Vaticano condena la Declaración de Independencia como perversa y llama a la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico. A continuación, parte del juramento de los jesuitas. Yo prometo y declaro que no tengo opinión ni voluntad propia, ni ninguna reserva mental, ni vivo ni muerto, sino que sin titubear obedeceré cada mandamiento o orden que reciba de mis superiores en la milicia del Papa, y más aún prometo y declaro que cuando se me presente la oportunidad haré guerra secreta o abiertamente contra las herejías, los protestantes y los liberales, según sea dirigido, para extirparlos y exterminarlos de la faz de la tierra, y que no me importará la edad, el sexo o la condición, y que ahorcaré, quemaré, botaré, herviré, estrangularé y quemaré vivos a todos los infames herejes, desgarraré las entrañas de las mujeres y moleré las cabezas de los niños contra las paredes para eliminar para siempre a esa desgraciada raza. Y cuando no pueda hacerlo abiertamente, utilizaré la copa con el veneno, la cuerda estranguladora, la bala, sin consideración alguna del honor, del rango, de la autoridad que posea la persona, personas cualesquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, tal y como sea dirigido por algún agente del Papa, por algún superior de la Hermandad de la Santa Fe, la Sociedad de Jesús. El solo pensar que alguien pueda estar de acuerdo con un juramento así reta la razón. Nunca podría imaginarse que existiese un juramento tan abominable como el anteriormente citado. La palabra hereje se refiere a cualquier persona que no esté de acuerdo con lo que diga el Papa. En una carta de John Adams al presidente Thomas Jefferson acerca de los jesuitas leemos: tendremos nosotros una cantidad increíble de ellos aquí alrededor de nosotros, con tantos disfraces que únicamente el rey de los gitanos puede ponerse. Se visten de pintores, de publicadores, de escritores y hasta de maestros. Si ha habido alguna vez un grupo de hombres que merezca condenación eterna tanto en la tierra como en el cielo, esa es la Sociedad de Loyola, los jesuitas. Napoleón Bonaparte hizo la siguiente declaración: 15. Los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es un general del ejército y no un simple sacerdote o un abad de un monasterio. La meta de esta organización es el poder. El poder en su forma más déspota. Poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por la voluntad de un solo hombre. El jesuitismo es el más absoluto de los despotismos, y a la misma vez el mayor y el más enorme de los abusos. El general de los jesuitas insiste en ser el amo y el soberano sobre cualquier soberano. Donde quiera que se admite a los jesuitas, los mismos se convierten en amos y en soberanos sobre cualquier soberano. Esta sociedad es dictatorial por naturaleza, por lo que es un enemigo irreconciliable de cualquier autoridad constituida. Cada acción, cada crimen, sin importar cuán atroz, es un trabajo al que se le considera meritorio siempre y cuando se haga para cumplir con los intereses de la sociedad de los jesuitas o para cumplir una orden del general. No había forma de disfrazarse que ellos no poseyeran, por lo que podían penetrar en cualquier lugar. Podían penetrar silenciosamente tanto en el guardarropa de un monarca como en el gabinete de un jefe de Estado. Podían infiltrarse de forma secreta en una asamblea general y mezclarse sin provocar sospecha alguna en las deliberaciones y los debates. A la luz de estas declaraciones surgen varias preguntas. Ya que los jesuitas comenzaron su ataque directo a América en el 1815 y nada se les interpone en su camino, ¿son entonces las prácticas políticas que se llevan a cabo en América controladas por este déspota de Roma?
Han sido los asesinatos de ciertos presidentes como Abraham Lincoln, William M. McKinley, James Garfield y William Henry Harrison inspirados por los jesuitas. Atrocidades tales como Waco, en la ciudad de Oklahoma y la destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York habrán sido planificadas en las paredes del Vaticano. ¿Y qué decir de la hermosa Constitución y de la Carta de Derechos que ha venido a implantarse como consecuencia de todos los ataques que han ocurrido en las últimas décadas? ¿Será este el premio mayor para los jesuitas, el destruir los derechos hermosos que hemos conseguido y que se han obtenido pagando un precio bien alto? En los próximos capítulos analizaremos algunas de esas preguntas. Como si el Congreso de Viena no estuviera lo suficientemente claro en cuanto a los objetivos de los monarcas europeos y de la orden de los jesuitas, se acordó llevar a cabo dos congresos más. El primero de ellos se llevó a cabo en Verona en el 1822. Durante ese congreso, se decidió que América sería el blanco de los emisarios jesuitas y que América sería destruida a cualquier precio. Todos los principios de la Constitución serían disueltos y se reemplazarían con principios jesuitas de modo que se exalte el papado y el mismo ejerza dominio sobre América. La otra reunión se llevó a cabo en Chieri, Italia en 1825. Allí se decidió lo siguiente. En el 1825, unos 11 años después del avivamiento de la orden jesuita, se llevó a cabo una reunión secreta con los líderes de los jesuitas. La misma se llevó a cabo en Chieri, Italia, cerca de Turín, en la parte norte de Italia. En ese encuentro se discutieron planes para el avance del poder papal en todo el mundo, la desestabilización de gobiernos que representaran obstáculos y la destrucción de cualquier esquema que se interpusiera en su camino y sus ambiciones. Esa es nuestra meta, los imperios del mundo. Debemos hacerles entender a los grandes hombres de la tierra que la causa del mal, levadura leuda, existirá en cuanto exista el protestantismo. Se abolirá el protestantismo y los herejes son los enemigos que estamos dispuestos a exterminar completamente, y la Biblia, esa serpiente que con su cabeza erecta y sus ojos relampagueantes nos amenaza con su veneno mientras se arrastra en la tierra, debe ser transformada en un bastón tan pronto podamos apoderarnos de ella. La meta de Chieri es clara. Destruir el protestantismo a cualquier precio y restaurar el poder temporero del papado en el mundo entero. Según vemos a Juan Pablo II viajar el mundo y ser aceptado mundialmente como el hombre de paz, podemos apreciar cómo el plan de los jesuitas, creado en Chieri, está en función. Estas tres reuniones en Viena, Verona y Chieri se llevaron a cabo con la mayor secretividad posible. Sin embargo, un hombre que asistió a las primeras dos reuniones no pudo guardar silencio. El ministro británico de Asuntos Exteriores contactó al gobierno de los Estados Unidos para advertirles que los monarcas de Europa estaban planificando destruir las instituciones libres de América. Fue debido a esta conspiración en contra de la República Americana de parte de las monarquías europeas que el gran hombre de Estado inglés Canning llamó la atención del gobierno hacia lo que se estaba planificando, y los hombres de Estado de los Estados Unidos, incluyendo a Thomas Jefferson, que aún vivía cuando esto sucedió, tomó parte activa en que se llevara a cabo la declaración del presidente Monroe en su mensaje anual al Congreso de los Estados Unidos en cuanto a que los Estados Unidos consideraban la conspiración como un acto de hostilidad al gobierno de los Estados Unidos, un acto poco amistoso, si esa coalición o cualquier poder europeo tratase de establecer en el continente cualquier control sobre cualquier república americana, o de adquirir cualquier derecho territorial. Esta es la llamada doctrina Monroe. La amenaza del Tratado Secreto de Verona de suprimir el gobierno popular en las repúblicas americanas es la base de la doctrina de Monroe. Este tratado secreto expone claramente el conflicto entre el gobierno monárquico y el gobierno popular, el gobierno de la minoría contra el gobierno de la mayoría. Esta es parte 1 del vídeo, haz like y compártelo para poder subir la segunda parte del tema.